La paz de Dios, hermanos. El día de hoy vamos a dar inicio con una nueva serie de cápsulas sobre la doctrina de la ICR. Y bueno, hoy vamos a ver la que corresponde al cuarto punto doctrinal y que hace referencia a la santidad. La santificación es una parte integrante de la experiencia de la salvación. Es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Bueno, vamos entonces a ver de qué vamos a platicar el día de hoy. Es importante iniciar diciendo que perseverar en la santificación es solamente a través de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de cada una de las personas que han aceptado a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. El cristiano, nosotros debemos vivir en santificación o en santidad, haciendo morir las obras de la carne para ser revestidos plenamente del nuevo hombre. Esto lo dice claramente la palabra de Dios cuando nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas ya pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, una persona que ha aceptado a Cristo es un hombre o una mujer completamente nuevo porque está revestido de Cristo y es ayudado por el Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Bueno, la santidad. ¿Será que en nuestros días, en este siglo XXI, ya en el año 2022, la santidad ha pasado de moda? ¿Será que la santidad es algo que ya es del pasado? Muchas personas dicen que la santidad o que el cristianismo o que buscar a Dios es cosa de personas que no tienen un amplio criterio, que no tienen ideas propias, sino que son adoctrinados o que son fanáticos. ¿Será acaso que la santidad ha pasado de moda o es para personas ya de mucha edad o para personas que ya no tienen ningún interés en crecer, en seguir adelante? Por supuesto que no. La santidad no pasa de moda. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, si la palabra del Señor no pasa, la santidad es algo que el Señor nos dice en su palabra y tampoco ha pasado de moda. Pero bueno, yo quisiera compartirles que muchas cosas que a las personas les atraen en el mundo. Hay muchas cosas que las personas desean hacer en el mundo. Cuando el mundo envuelve todas las áreas de la vida con lujos en el dinero, con lujos en las relaciones personales, con lujos para hacer lo que se desea, con lujos para tener lo que se quiere, con lujos para ser lo que se quiere ser, con lujos que llevan casi siempre al pecado en los pensamientos, en las emociones, en las intenciones y no nada más pasa del pensar al sentir, sino al hacer. La humanidad difícilmente buscará apartarse de aquello que le da placer. Todas las personas cuando encuentran placer en algo, quieren permanecer ahí, quieren seguir en eso que les da placer. Ejemplos hay muchos. Una persona que es adicta a algo, bueno, quiere estar ahí porque le da placer, le da satisfacción, le da alegría lo que está haciendo y quiere permanecer ahí. Una persona que viendo, haciendo, diciendo algo, encuentra placer, no quiere separarse de ello que le da placer. Por eso es tan difícil que hoy en día la gente acepte la santidad o que siquiera pase por su mente o por sus ideas el ser santo. Eso lo dejan para los que están allá metidos en los templos, en las iglesias, y la gente, bueno, ni siquiera cree que una persona normal pueda ser santa, sino que solamente las imágenes. Qué idea tan errónea, porque la palabra de Dios nos invita a ser santos. ¿Quién en nuestros días quiere ser santo? Es una pregunta que debe ponernos a pensar primero a nosotros. ¿Será que yo quiero ser santo? ¿Será que yo que estoy escuchando esta cápsula quiero ser santo? ¿Será que yo que voy al templo quiero ser santo? ¿Será que yo que he aceptado a Cristo Jesús como mi Salvador quiero ser santo?
Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Quién en nuestros días desea ser santo? Si la respuesta ha sido yo deseo ser santo, entonces viene una segunda pregunta. ¿Vale la pena ser santos? ¿Vale la pena decir sí, voy a dejar esto que no le agrada a Dios para dedicarme a Él? Voy a dejar esto que está mal para dedicarme a seguir a Jesús y a servirle. Es un gran sacrificio para el que vive en comunión con Dios ser santo. La respuesta es no. No puede ser un gran sacrificio para el que vive en comunión con Dios ser santo. Al contrario, es demostrar que amamos a Dios, que queremos servirle y que queremos apartarnos de todo aquello que contamina al hombre para buscar estar un día cerca de Dios. Porque dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así nos dice en Hebreos 12:14. Si no somos santos, por más cosas que hagamos, que digamos, que sirvamos, si no nos esforzamos por apartarnos del pecado para servir y seguir a Dios, entonces no somos santos. Por eso la pregunta, ¿quién en nuestros días quiere ser santo? Bueno, vale la pena reflexionar el día de hoy. ¿Seguir a Cristo vale la pena? Y la respuesta es, no vale la pena. Vale la vida completa para estar un día en su presencia, recordando que aquel que nos llamó es santo, nuestro Dios es santo y nos pide a nosotros como sus hijos ser santos. Porque cualquiera que se hace amigo del mundo, de las cosas que se hacen de manera cotidiana en el mundo, y se olvida de seguir a Cristo y de hacer su voluntad, apartándose de toda esa contaminación, entonces no es santo. Y recordemos que la palabra del Señor nos invita a buscar la santidad, a ser santos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera de buscar a nuestro Dios. La palabra de Dios nos invita claramente a seguir a Dios que es santo. Nuestro Dios es santo y como hijos de Dios debemos ser santos. Santo es apartado del pecado, apartado de todo aquello que puede contaminar al hombre, de todo aquello, hermano, que puede contaminar nuestra vida. La santidad es la separación o el apartamiento para vivir para Dios y para servirle solo a Él. No nada más es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. No nada más es dejar el pecado. No nada más es apartarte de aquello que sé que a Dios no le agrada, sino que debo servirle solamente a Él. Pero esto es una obra que solo es posible a través del Espíritu Santo, porque el que santifica es Dios. El que hace santos es Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11, para cada uno de nosotros, para recordarnos lo que Dios quiere de nosotros, dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el que hace injusticias, el que no da lo que corresponde, bueno, sigue siendo injusto. El que es inmundo, el que está sucio, sea inmundo todavía, siga en esa inmundicia, siga ensuciándose, siga llenándose de pecado. El que es justo, entonces practique la justicia. El que es justo, trate de practicar la justicia, porque justo es nuestro Dios. Pero nos dice y nos hace énfasis, y el que es santo, santifíquese todavía. Si alguno de nosotros es santo, la palabra del Señor nos invita a santificarnos todavía más. Cada uno de nosotros sabe aquello que a Dios no le agrada y que a veces caemos en ello
y que a veces nuestra acción, nuestra palabra, nuestro andar, nuestro caminar, a lo mejor no es el adecuado, pero la palabra de Dios nos invita el día de hoy. El que es santo, santifíquese todavía. Todos aquellos que han sido llamados por Cristo Jesús y que ha puesto sus ojos en ellos y le permite conocerle y le ha dado el privilegio de ser su hijo o su hija, es necesario entonces que santifiquemos nuestra vida cada día más. No cada domingo, no cada jueves, no cada que voy al templo, no cada que oro. Santifíquese todavía, cada día. Es importante tener una vida de perfección moral. Solos no es posible. Esto solamente es posible con la ayuda de Dios, con la ayuda de quien todo lo puede, con la ayuda del que santifica, con la ayuda del que renueva, con la ayuda del que transforma, del que cambia vidas, del aquel que hace todas las cosas nuevas y que ha tenido misericordia de nosotros y nos concede el privilegio y la dicha de ser hijos suyos. Para ellos es esta palabra, para todos aquellos que el Señor desea seguir santificando, para todos aquellos que el Señor desea seguir transformando y cambiando vidas, hermanos, para ello es. Por eso hoy estamos hablando de la santidad. Nuestra siguiente cápsula también hablará de la santidad y de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que buscar y seguir la santidad. Bueno, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.